Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Esta noche estamos con Osvaldo Formento, gerente general de Farmacéutica Paraguaya. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muchas gracias Rolando por la invitación. Saludo a los televidentes del Expreso. El motivo principal, o por lo menos el disparador de esta entrevista, es una noticia surgida recientemente con relación a nuevas inversiones, un proceso de inversión que está desarrollando Farmacéutica Paraguaya. Pero antes de entrar en ese punto, Osvaldo, si nos permitís, nos gustaría conocer un poquito, aunque la empresa es conocida en Paraguay, conocer un poquito cuándo nace Farmacéutica Paraguaya, cómo nace, el tiempo que lleva en Paraguay y un poco una miscelánea de el negocio de Farmacéutica. Correcto. Sí, Farmacéutica Paraguaya, que en realidad comercialmente es más conocida como FAPASA, Sí. es una empresa que está por cumplir 41 años y que comenzó con 4 personas. Así que a lo largo de tantos años fue creciendo y podríamos dividir en 2 grandes etapas. Esa primera etapa, los primeros 25 años, y después una segunda etapa a partir del año 2000, donde la compañía tuvo que tomar una decisión clave, que era seguir invirtiendo en el desarrollo y mejora de su planta industrial, porque ya estábamos empezando a abrir algunos mercados de exportación y porque las exigencias técnicas de las autoridades sanitarias se empezaban a elevar de manera drástica. Entonces teníamos que tomar una decisión clave: o invertíamos y mejorábamos nuestras instalaciones o nos retirábamos. Había Obviamente la decisión fue invertir. Y recuerden que la decisión fue invertir en el año 2000, 2001, que eran años no muy favorables, digamos. Pero creo que tomamos la correcta decisión de invertir y de ese momento hasta ahora venimos desarrollando un plan muy interesante y muy agresivo y prácticamente todos los años tenemos inversiones importantes y en particular lo que motivó esta inauguración el viernes pasado es el plan trianual del año 2015 al 2017, que es un plan estimado de 15 millones de dólares, de los cuales ejecutamos hasta ahora 8, prácticamente 8, y ahí hicimos una reformulación importantísima en el área de sólidos, o sea, donde se elaboran los comprimidos y cápsulas, y también en las áreas de acondicionamiento primario y secundario. ¿Estas inversiones se realizan con fondos propios o también participa? No, digamos, básicamente estas son inversiones de largo plazo y lógicamente necesitamos tener apoyo de entidades bancarias porque necesitamos créditos por lo menos de 8, 7, 8 años y algunos años de gracia para poder absorber el costo de la inversión y poder, a través del aumento de la producción, generar los recursos para devolver esos créditos, ¿no? ¿Cuándo Farmacéutica Paraguaya entra o piensa en entrar en el mercado internacional? Bueno, decía, empezó hacia los fines del año de 1996, 97, ahí empezamos, digamos, y a partir de ahí no nos detuvimos nunca. Empezamos, el primer país al que exportamos fue Bolivia, y hoy exportamos desde México a Argentina a todos los países de Latinoamérica y algunos de otros continentes, algo a Rusia, Kazajstán, en su momento exportamos a algún país de África, pero nuestro fuerte, digamos, es Latinoamérica. Cuando estamos hablando de medicamentos de uso humano, estamos hablando de altos niveles de exigencia en los mercados de destino. Así es, estamos hablando de alto... Sí. Perdón, Osvaldo, sí. Estamos hablando de que en cada mercado, localmente, las autoridades sanitarias, lógicamente, tienen sus propios requisitos para permitir el acceso a esos mercados, ¿no? Con lo cual ustedes tienen que desarrollar también una actividad local en esos países muy importante, ¿no? Así es. Fíjense que la industria farmacéutica es una industria que exige alta tecnología y altos niveles de seguridad sobre lo que se fabrica. Seguridad para el producto, seguridad para el operario, para la persona que trabaja en la fabricación, y seguridad para el medio ambiente. Esos 3 aspectos se deben cubrir y son auditados tanto por autoridades locales, en este caso la Dirección de Vigilancia Sanitaria, como para poder exportar, no a todos los países, pero la gran mayoría, los más importantes, México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, dentro de lo que es Latinoamérica, todos
realizan inspecciones in situ, con equipos de inspectores de 4 o 5 personas que vienen cada 2 años y uno tiene que certificar su planta. Es muy conocido tal vez en los frigoríficos que para poder exportar a determinados países vienen a inspeccionar. Bueno, en la industria farmacéutica es igual, pero no estamos exportando carne, sino medicamentos, ¿no? Sí. Don Osvaldo, 4 personas hace un poco más de 40 años. Sí. ¿Cuántas personas trabajan hoy en Farmacéutica Paraguaya? Actualmente estamos con 654 personas, de las cuales 540 desarrollan sus labores en la planta industrial. Y Es decir, están directamente vinculadas a la producción de los medicamentos. Y 114 están en la parte administrativa, financiera y comercial para nuestro negocio local. ¿Qué nivel de formación tienen estas personas que trabajan en la empresa? Bueno, de las que trabajan en la planta Sobre industrial... todo en la planta industrial. Exacto, las que trabajan en la planta industrial, más de la mitad de ellas son técnicos o ya profesionales de terciarios, ¿no es así? Básicamente químicos, farmacéuticos, ingenieros industriales, ingenieros eléctricos. Ese es el perfil mayoritario de las personas que están en aproximadamente el 50% de los que están en la planta industrial. Y el resto son personas que sí tienen que tener estudios básicos y que reciben un proceso de capacitación muy importante. Nosotros invertimos más de $100.000 al año en capacitación. Y esas personas están perfectamente preparadas para hacer las tareas que deben realizar. Desarrollar. Exactamente. De hecho, en Paraguay el sector farmacéutico está bastante desarrollado, con lo cual sí, el requerimiento propio a nivel local ya es importante, pero cuando se trata de exportar todavía es mayor, ¿no? Exacto, digamos, en el Paraguay la industria farmacéutica nacional, que es muy competitiva, está integrada por numerosos laboratorios, prácticamente entre todos tenemos entre el 70% del mercado nacional. Para poder exportar hay que cumplir un estándar muy alto. Para que tengan una idea, cuando viene una inspección, no es que le preguntan algo al gerente industrial o a los gerentes de control de calidad, le preguntan a cualquier persona que está en un área y esa persona tiene que estar capacitada para poder responder. Hasta el personal de limpieza tiene que ser un personal cualificado especialmente para ese tipo de negocios, ¿no? Totalmente, porque no es una limpieza común que se tiene que hacer, es una limpieza muy especial, muy intensa, muy delicada, porque estamos, como decíamos, medicamentos, está en juego la salud humana. Pero teniendo en cuenta los países a los que exportan, también a día de hoy, después de los años transcurridos en el negocio de la exportación, tenemos que entender que Farmacéutica Paraguaya está preparada para recibir estas inspecciones y no decimos, porque supongo que nunca es fácil pasar una inspección, que tendrá sus propios requerimientos, pero también ya tienen el training para poder afrontarlas, ¿no? Tenemos el training y hasta ahora podemos decir que venimos invictos, digamos. Todas las inspecciones que empezaron en el año 2003 las hemos superado todas. Pero además son inspecciones que no se acaban con la autorización, es decir, se puede obtener la autorización, pero se tienen que ir renovando, ¿no? Duran 2 años, normalmente entre 2 y 3 años, y se tienen que renovar. De hecho, ahora como nosotros hicimos esta nueva área industrial, por el solo hecho de haber cambiado lo que era el layout que ellos inspeccionaron, ahora van a volver otra vez. Tienen que volver a ese tiempo. Así es. Sí. ¿Cuánto del negocio en conjunto de Farmacéutica Paraguaya es local y cuánto es de exportación? Bueno, de la producción nacional, el 90% de nuestra fabricación se exporta y el 10% es en el mercado local. Ahora, nosotros comercialmente también vendemos productos que no son solamente fabricados aquí en Paraguay, también tenemos productos importados, exactamente. ¿Cuánto de eso, cuánto del total del negocio en Paraguay es importado? Aproximadamente el 40%. El 40%. El 40%. Sí. Volvemos sobre el personal, ¿no? Para hablar un poquito sobre la gente que trabaja en Farmacéutica Paraguaya. Tenemos que entender que con estos años de trayectoria de la empresa tienen que tener también mucho personal que lleva trabajando con ustedes mucho tiempo. Muchísimos. Justamente cuando hicimos la visita el otro día, tuvimos la gracia de tener la participación del ministro de Industria y Comercio y su staff de viceministros, recorrimos estas áreas y encontramos 2 o 3 personas, que algunos con más de 33 años de antigüedad. O sea, para nosotros el personal es fundamental.
y nuestra intención es seguir creciendo y que esas personas sigan creciendo en sus remuneraciones, que sigan creciendo en su capacitación, que haya un movimiento ascendente desde el momento de que a la medida que se capacitan puedan acceder a mejores cargos y por lo tanto mejores remuneraciones. Ese es el objetivo fundamental de nuestra inversión. Fenomenal. Don Osvaldo, en un sector tan controlado, porque finalmente es un sector controlado, ¿cuál es la relación con las autoridades sanitarias, las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, o incluso otras autoridades que de alguna forma les toca relacionarse habitualmente? Bueno, la relación con las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio es excelente y no es de ahora. Es decir, realmente es un ministerio que hace muchos años creo que está haciendo una tarea muy buena y ahora excelente. Y que tiene la visión que yo creo que, esto es una opinión personal, que el país necesita. El país necesita industrializarse y para industrializarse hay que apoyar al inversor y hay que darle ciertas... ¿Y están recibiendo ese apoyo? Estamos recibiendo ese apoyo sin ninguna duda. Después en vigilancia sanitaria, que es nuestro otro órgano de aplicación, que depende del Ministerio de Salud, también tenemos una excelente relación sin ningún inconveniente. Don Osvaldo, a seguir creciendo. Que sigan los éxitos, que sigan las inversiones y sobre todo que sigamos o sigan generando más puestos de trabajo. Te agradecemos nuevamente la visita y esperemos que no sea la última vez. Ojalá, porque nosotros tenemos algo en los genes de la compañía que es una visión que nos dice que lo mejor está por venir. Ya lo que pasó, ya inauguramos, bueno, está todo muy bien, pero ahora vamos por más. Muchísimas gracias, Osvaldo. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.